Bueno, gente, acá estamos con un nuevo capítulo. Hoy estreno uno y mañana ya vamos con el 11, así voy a hacer dos capítulos seguidos. Y listo, vamos con otro. Narración POV. Decir que la entrada de Ken dejó una impresión en las personas presentes habría sido una gran subestimación. Ninguno de ellos había logrado sentirlo hasta que se dio a conocer. Los nobles especialmente ni siquiera habían mirado a su lado de la mesa. Y los samuráis alineados cerca de la mesa también habían hecho exactamente lo que Yuuko había dicho, desviando la mirada de la mesa donde comían los nobles más influyentes. Fue un gran percance de su parte, pero tampoco fue completamente su culpa. Al final del día, ni siquiera Mifune, su samurái y general más fuerte, logró sentir a Ken. Al menos ese hecho les dio un poco de perspectiva sobre cuán sombrío sería el estado de las cosas si realmente comenzaran a perseguir a Ken. La predicción de Mifune sobre que Red Dot podría asesinarlos a todos para el final de la semana parecía mucho más plausible ahora. No ayudó que no tuvieran sellos o formaciones para detectar intrusos. Mifune al menos ahora estaba al tanto de una falla importante en su defensa. Después de todo, si Ken pudo colarse, entonces otros también podrían hacerlo. Lo último que necesitaba la Tierra de Hierro era que su líder fuera asesinado. Ken ahora se sentó en su mesa enmascarado, pero todos los nobles presentes aún recordaban cómo se veía su rostro. O mejor dicho, falta de rostro. Sin embargo, Mifune y el resto realmente no lo tomaron en serio, simplemente lo tomaron como genjutsu o transformación. Después de todo, Ken era bien conocido solo por su máscara, ¿dudaban que les revelara su verdadero rostro? Yuuko también se volvió muy curioso, especialmente al ver la apariencia anormal en la que había elegido transformarse. Ahora quería ver su cara real aún más. Estoy seguro de que tendré la oportunidad si termino aliándome con él o su organización. Yuuko sonrió con picardía debajo de su abanico extendido. Con movimientos precisos y cuidadosos, se acercó un poco más al cazarrecompensas a su lado. Nadie además de Mifune notó sus acciones. El general simplemente se burló de la noble dama con forma de zorro. Los tipos intrigantes son siempre los más molestos para tener en una corte. Ken procedió a ignorar su presencia por completo. Ahora, Lord Yuichi, me alegra que quiera ir directo al grano. El cazarrecompensas asintió y cruzó las piernas, entrelazando los dedos sobre la mesa mientras giraba la cabeza hacia el daimim. Por supuesto, estoy seguro de que eres un hombre ocupado después de todo. Yuichi sonrió debajo de su velo dorado, ahora finalmente calmado. Todavía estaba planeando castigar a todos los samuráis en la habitación por dejar que un renombrado asesino se sentara en la misma mesa sin que se dieran cuenta, pero eso vendría después. Escuché muchos informes de mi delegación, como estoy seguro de que estabas esperando. Yuichi sacó un pequeño pergamino, lo abrió y comenzó a mirarlo justo enfrente de Ken. Por supuesto, asumí que el daimim estaría interesado en lo que sucede en su propio territorio. El asesino simplemente asintió, su estatura permaneció igual. Ciertamente. Especialmente en una tierra como la nuestra. No esperaba descubrir que estás construyendo una organización completa justo en las fronteras. Yuichi no se molestó en decir nada, tampoco se estaba dando aires de superioridad mientras estaba sentado en la misma mesa que Ken. Simplemente estaba alineando los hechos, enumerando todo lo que había encontrado y que le habían informado. Ay, nunca intenté ocultarlo de todos modos. Los rumores se propagan rápidamente incluso cuando se compra el silencio. De hecho, el silencio solo se puede comprar con personas de confianza de todos modos. Los trabajadores de la construcción que habías contratado no estaban tan callados sobre lo que habían ayudado a construir. Cifras. Por desgracia, quiero que mis asociados tengan los mejores arreglos y condiciones de vida posibles. Ken sonrió un poco bajo su máscara mientras hablaba de eso. Ni siquiera era una mentira. Sabía que la moral y la determinación de sus reclutas estaban directamente ligadas a sus condiciones de vida y alimentación. A los trabajadores de la construcción que había contratado solo se les pagó un poco por su silencio, su verdadero propósito era difundir la noticia de la Hermandad Oscura mientras hacía parecer que en realidad no estaba tratando de llamar la atención de nadie. Y habían cumplido su misión a la perfección, exactamente como Ken quería que lo hicieran. Mifune miró hacia un lado con una ceja levantada, estudiando al asesino con una mirada cuidadosa. La mayoría de sus asociados todavía son niños en entrenamiento. El general frunció el ceño mientras hablaba, abordando el tema de Ken entrenando niños soldados al instante.
De hecho, a todos los niños se les dio a elegir cuando fueron reclutados. Que permanezcan en sus antiguos orfanatos y vivan sus vidas normalmente, con la esperanza de que no estallen otras guerras y sobrevivan o se unan a nuestra hermandad y se entrenen como asesinos. Ken relató su proceso de reclutamiento sin ocultar nada. Le había dado a Toso requisitos específicos para el reclutamiento, y probablemente era la forma más humana moralmente sana de hacer las cosas. Ken estaba en contra de involucrar a civiles en los conflictos, pero no planeaba evitar que se unieran si querían. Por eso decidió usar esa elección como estrategia de reclutamiento. TSK, ¿y se supone que solo debemos creerte? Mifune estaba un poco escéptico, al igual que la gran mayoría de los nobles presentes. A Yuko no parecía importarle particularmente el proceso de reclutamiento, pero aún así decidió hablar. Ahora, entiendo el escepticismo, yo mismo no estaría inclinado a creer todo lo que dice nuestro invitado al pie de la letra, sin embargo, si no recuerdo mal, la delegación pudo atestiguar el trato a los huérfanos, su melodiosa voz era tranquila. Ella habló en un tono claro, definiendo su posición y usando la evidencia que tenían para avanzar en sus puntos, al mismo tiempo que ganaba algunos puntos con el punto rojo. Al menos en su mente, Ken no la vio de manera diferente porque habló a su favor. Todavía era igual de indiferente a ella. Parecía imparcial en sus palabras, pero estaba claro para cualquiera con el cerebro que estaba planeando algo. Incluso si sus métodos de reclutamiento son humanos, el hecho de que vayan a usar niños soldados todavía no está en línea con las costumbres de nuestra tierra. Mifune todavía no estaba convencida y estaba dispuesta a sacar cualquier tema. Incluso si quería evitar una guerra, eso no significaba que estaba de acuerdo con lo que Ken intentaba hacer en su territorio. Solo esperaba que pudieran convencer al cazarrecompensas de que se mudara a otro lugar. No te preocupes, también estoy vehementemente en contra de usar niños asesinos. No planeo enviar a ninguno de ellos al campo antes de sentir que están verdaderamente preparados. Y uno de los factores necesarios sería que maduren adecuadamente. A Ken no le importaba tener que explicar partes de sus planes a las personas presentes. Su organización ya tenía personas trabajando como asesinos y generando ingresos en forma de clones de Saburo. Su organización todavía estaba sentada sobre una gran cantidad de riqueza robada de Grass Village, pero eso no les duraría toda la infancia de los reclutas. Los clones fueron genuinamente la única razón por la que pudieron reclutar a tanta gente a la vez. Entonces Ken consideraba a Saburo un aliado muy importante, por lo que necesitaba tratarlo con cuidado. Entiendo. Si ese es realmente el caso, entonces, éticamente hablando, su organización no está desalineada con nuestras políticas. El Daimima sintió mientras hablaba, bastante complacido con lo que estaba escuchando. Sin embargo, estas afirmaciones aún deben verificarse. Yuichi miró hacia Mifune mientras hablaba. El general pareció captar el mensaje. Me gustaría proponer que uno de mis hombres permanezca en el complejo y nos informe periódicamente sobre el estado de los reclutas. Mifune miró a Ken con una mirada seria, sus ojos entrecerrados. Inaceptable. La Hermandad Oscura es un asunto personal, no tiene nada que ver con la Tierra de Hierro en sí. Ken ni siquiera se tomó un segundo para pensarlo. Giró la cabeza hacia el general con el ceño fruncido debajo de la máscara. Esta Hermandad Oscura tuya todavía está dentro de nuestro territorio. ¿Puedes mover el campamento o aceptar nuestras demandas? Mifune se apresuró a insinuar la posibilidad de que Ken moviera su base, pero el espadachín no tenía nada de eso. Yuichi le dio a su general una mirada extraña. Una estrategia bastante arriesgada de emplear, pero puedo salvar esto. Ken estaba a punto de regañar a Mifune, pero el Daimim interrumpió su discusión. Ahora, creo que podemos llegar a un término medio cuando se trata de esto. La Hermandad Oscura seguirá siendo un negocio privado, por supuesto. Sin embargo, propongo que se nos permita enviar a una persona a revisarlo al menos una vez al mes. Yuichi le hizo un gesto a su general para que se calmara mientras hablaba, y se dirigió a Ken con un tono respetuoso. Puedo estar de acuerdo con eso. Podemos discutir más detalles cuando llegue el momento. El espadachín enmascarado asintió y Mifune también pareció estar de acuerdo con el compromiso, aunque todavía parecía un poco incómodo. Me alegra que podamos llegar a un acuerdo con eso, sin embargo, también está el tema de los impuestos, todos los ingresos obtenidos dentro del territorio están grabados por la parte gobernante de dicho territorio. Por supuesto, la parte más importante.
El daimyo obviamente también tocaría el tema del dinero y los impuestos. Ese es el caso en circunstancias normales, sí. Sin embargo, nuestra principal y actualmente la única forma de ingreso son las recompensas. Por lo general, no se graban bajo ninguna jurisdicción. Ken ya se había asegurado de estudiar la ley de la Tierra de Hierro, y Saburo lo ayudó mucho con su conocimiento. Aunque el hombre de paja estaba más inclinado hacia el conocimiento de la experimentación humana, aún podía ayudar a Ken a aprender sobre las leyes. La mayor parte del tiempo de Ken después de que la delegación los visitó, en realidad lo pasó escuchando a Toso o Saburo leer libros sobre las leyes y costumbres de la Tierra de Hierro y las tierras que la rodean. De hecho, los impuestos por las recompensas no son un problema. En realidad, no sería ético para nosotros grabar las recompensas. Sin embargo, su organización se encuentra en nuestra tierra, por lo que es necesario pagar impuestos por la tierra. Tenga en cuenta que este será el caso en cualquier tierra a la que llegue a menos que se afilie al gobierno en cuestión. Yuichi fue sorprendentemente indulgente, al menos todos los nobles presentes pensaban que era indulgente. Pero nadie levantó la voz ni se quejó. No querían exactamente entrar en la mira del asesino que acababa de acercarse sigilosamente a ellos. Entonces, al menos, la entrada de Ken hizo su parte para ayudarlo a obtener una ventaja en la negociación. Esperaba que este tipo de impuesto se cuestionara, no creo que tenga una forma de evitarlo por completo, pero la Hermandad Oscura actualmente no puede permitirse pagar impuestos sobre la tierra, para que no nos arruinemos mucho más rápido. Que lo esperado. Entiendo que se debe dar algún tipo de remuneración por los terrenos que estamos ocupando, aunque no estoy contento con eso. Hemos ocupado una cadena montañosa no utilizada y comenzamos a desarrollar con dinero de nuestros propios bolsillos. Yuichi asintió un poco al escuchar las palabras de Ken, e instantáneamente comenzó a pensar en una manera de llegar a un compromiso con respecto a ese impuesto. No podían simplemente evitar grabar a la Hermandad Oscura, ya que daría la impresión de que la Tierra de Hierro le tenía miedo a Ken. Bueno, tal vez deberías haberte acercado para pedir autorización antes de comenzar a hacer las cosas por tu cuenta. Mifune también tenía una mentalidad similar, pero aún estaba haciendo todo lo posible para enemistarse con Ken y, con suerte, convencerlo de que lo hiciera. Dejar la Tierra de Hierro por completo. Alguien como él seguramente traerá muchos problemas, no quiero que su presencia sea una carga para mi gente. Esta vez, Ken pareció ignorar el golpe de Mifune. Solo se rascó un poco la barbilla cuando comenzó a hablar de nuevo. Bueno, entiendo tu postura sobre esto. Creo que también podemos llegar a un acuerdo con respecto a los impuestos. Por ejemplo, mi Hermandad Oscura puede asegurarse de que las calles estén limpias siempre que podamos. Eso en sí mismo debería aumentar sus ingresos, ya que más y más comerciantes comenzarán a frecuentar las áreas más seguras. El daimyo sintió al escuchar la explicación de Ken, pero parecía que no estaba del todo satisfecho con ella. Eso es cierto, sin embargo, eso es simplemente un efecto secundario de su negocio principal, que es recolectar recompensas. Yuichi no se contuvo en absoluto, inmediatamente señaló lo que le desagradaba. Por supuesto, eso también se puede argumentar. Sin embargo, no puedes negar que tal cosa no sucedería sin la presencia de mi organización. Muchos de los miembros de los grupos de bandidos ni siquiera tienen recompensas, y también nos ocupamos de ellos. Forajidos como ese están destinados a estar cada vez menos ansiosos por establecer su negocio en la Tierra de Hierro debido a nuestra creciente influencia. En general, creo que tienes mucho más que ganar si nos mantienes cerca que si nos alejas. Los nobles en la sala parecieron asentir al escuchar la explicación de Ken, todos parecían bastante complacidos con ella. Incluso Mifune parecía estar contemplándolo seriamente. Yuko al lado de Ken una vez más ocultó su sonrisa detrás de su abanico. Sus respuestas son demasiado cuidadosas, definitivamente preparó todo de antemano, o es un muy buen orador. No solo eso, sino que en lugar de seguir su llegada y amenazarnos con nuestras vidas, está debatiendo genuinamente el daimyo, demostrando que desea una asociación y que no es hostil de ninguna manera. De cualquier manera, una empresa comercial con él comienza a parecer cada vez más una necesidad para que mi clan sea más próspero. Los ojos de la mujer noble se entrecerraron cuando comenzó a ver a Ken como un hombre capaz. Uno que vale la pena tener por lo menos. Haces un gran punto, parece que los beneficios de mantenerte cerca son mucho mayores.
Yuichi sonrió debajo de su velo dorado, sus pensamientos eran algo similares a los de Yuuko, pero estaba mirando formas desde una perspectiva muy diferente. Este hombre, es realmente formidable. Necesito hacer todo lo posible para obtener al menos la propiedad parcial de esa organización. Creo que ya tengo un plan para eso. Pero tendrá que esperar. Buenos puntos. De hecho, ahora era el momento de que Mifune hablara de nuevo. Pero, todavía existe el factor de riesgo involucrado. En ese momento, todos los nobles miraron a Mifune, contentos de que alguien también se dirigiera a eso. No se puede negar que eres una figura controvertida, Red Dot. Los shinobi que llevas contigo también son desconocidos, aunque no pudimos encontrar nada sobre ellos, por lo que debería estar bien en ese sentido. Sin embargo, de hecho es controvertido que ninguna de las naciones estaría librando una guerra con una mera organización. Ken asintió ante las preocupaciones del general, entendiendo perfectamente sus preocupaciones y haciendo todo lo posible para disiparlas. No quiero que nuestra nación se vea arrastrada a las luchas de los shinobi. Esta es mi principal preocupación. Por favor, no arrastre a mi gente a una guerra sangrienta. La voz del general sonaba cansada al final, y esta vez Ken volvió a girar la cabeza hacia él. Lo entiendo, les aseguro que no quiero que su gente, o mi organización, se involucren nunca en las guerras que los shinobi están peleando constantemente. En primer lugar, enviar a una guerra a niños que en su mayoría quedaron huérfanos a causa de la guerra sería extremadamente cruel. Después de eso, la sala del trono quedó en silencio durante unos segundos, mientras los nobles se tomaban unos segundos para procesar las palabras del líder asesino. El espadachín enmascarado frunció los labios, mientras estiraba un poco las piernas debajo de la mesa. Bueno, por mi parte, me alegro de que hayamos logrado llegar a un entendimiento. Ken asintió y se levantó lentamente, sorprendiendo a los nobles presentes. ¿Ya te vas? Una fiesta estaría en orden ya que este es el comienzo de una asociación bastante fructífera. Preguntó el daimín mientras inmediatamente saludaba a sus sirvientes y les indicaba que trajeran más comida a la mesa. Señor Yuichi, agradezco la oferta, sin embargo, me necesitan en otro lugar. Ha sido un placer, nos volveremos a ver, por supuesto. Luego, Ken se inclinó levemente cuando el daimim y los nobles estaban presentes, su cabello negro se balanceó levemente cuando comenzó a caminar hacia una ventana abierta. Algunos de los samuráis lo observaron atentamente cuando pasó junto a ellos, algunos incluso alcanzaron sus espadas, casi instintivamente. Ken no reaccionó ante eso de manera significativa, después de todo, era bastante normal que los guerreros entrenados reaccionaran de esa manera cuando una bestia los miraba fijamente. Nadie lo detuvo cuando saltó por la ventana tampoco. Y así, la reunión terminó. Narración POF. Tan pronto como Ken salió de la habitación, Yuichi suspiró y miró a todos los demás en la mesa. Así que ese era el punto rojo, ¿eh? Dijo uno de los ancianos mientras golpeaba la mesa con el dedo. O Ken, que podría ser su nombre real o un alias, dijo Yuuko mientras sonreía un poco. Podría ser su nombre real, no es que nos diga nada. Es muy poco probable que alguien como él esté registrado en alguna parte. Yuichi dijo mientras cruzaba los dedos y miraba a todos en la mesa a través de ese velo dorado suyo. De hecho, por su comportamiento, al menos podemos suponer que desea tener una relación fructífera con nuestra tierra de hierro. Mifune suspiró mientras frotaba su largo pan. Aún así, tener una organización tan grande actuando independientemente de nosotros en nuestro propio territorio, ciertamente no es un buen aspecto. Dijo uno de los nobles cuando finalmente recuperó su orientación. Realmente no se puede evitar. Red Dot ya ha demostrado que puede entrar aquí en cualquier momento, en este punto, tenemos suerte de que no haya hecho demandas escandalosas. Yuichi solo pudo suspirar una vez más al pensar en ello. El daimim era un hombre inteligente, entendió que tenían poca o ninguna influencia sobre Ken, especialmente porque había decidido mostrarse a esa manera. Era obvio que el daimim ahora se vería obligado a reforzar la seguridad alrededor de su castillo. Tal vez incluso considere contratar algunos guardias shinobi para mantenerse a su lado. Mifune ya estaba pensando en contratar al clan Uzumaki para crear algunos sellos alrededor del castillo. Ciertamente iba a ser necesario al final del día. No podrá volver a entrar aquí así, nos aseguraremos de eso, dijo Mifune mientras reflexionaba sobre su idea cada vez más. La Tierra del Hierro era sin duda un país rico, por lo que podían permitirse contratar a los shinobi.
El único problema era si los shinobi estaban dispuestos o no a ayudarlos de esa manera. También estaba el problema con el hecho de que el clan Uzumaki estaba siendo atacado por todos actualmente, y era solo cuestión de tiempo antes de que las fuerzas que los temían se unieran para destruirlo. Mifune solo lo sabía porque tenía conexiones con el mundo shinobi, pero realmente no había nada que pudiera hacer al respecto. Él encontrará una manera. Incluso si lo detectamos, confía en detenerlo, General Mifune. Yuichi claramente había perdido toda confianza en las capacidades de sus guardias para defenderlo, y Mifune realmente no podía culparlo. Bueno, si más de mis hombres estuvieran aquí, entonces ciertamente podríamos detenerlo, o al menos encaminarlo. Mifune todavía estaba bastante confiado en su respuesta, aunque había tropezado un poco al principio al encontrar sus palabras. No es normal que un daimon tenga un ejército levantado en su palacio todo el tiempo. Yuichi simplemente negó con la cabeza. Entendió que solo un grupo de samuráis no sería suficiente para evitar que Red Dot le quitara la cabeza. Bueno, no necesitamos tener el ejército en el castillo todo el tiempo, pero será una necesidad si finalmente decidimos enemistarnos con él. Mifune era muy consciente de la logística de albergar un ejército dentro de sus castillos. Los recursos necesarios también causarían un pequeño drenaje en la capital, por lo que probablemente permanecería como último recurso cuando decidieran emprender la guerra contra la Hermandad Oscura. ¿De verdad estás pensando en enemistarte con él después de este truco? Yuko preguntó mientras una vez más desplegaba su abanico y comenzaba a abanicarse lentamente la cara. Tenemos que prepararnos para todos los resultados posibles. Mifune asintió mientras cruzaba los brazos y entrecerraba los ojos hacia la mujer con forma de zorro frente a él. Sin embargo, puede que no haya necesidad de enemistarnos con ellos, el daimon habló, alcanzando debajo del velo dorado con una de sus manos y rascándose la barbilla. Mifune miró al daimon con bastante confusión. Oh, ¿ya tienes algo planeado? Yuko sonrió mientras hablaba, animándose de inmediato. De hecho, verás, la organización Red Dot solo tiene una fuente de ingresos actualmente. Y eso depende completamente de nuestras recompensas, ¿correcto? Yuichi no pudo evitar sentir una sonrisa en sus labios mientras hablaba también. Espera, ¿no querrás decir? Mifune inmediatamente se inquietó. No. No vamos a obstruir su negocio. Sin embargo, eventualmente se quedará sin bandidos para cazar en su proximidad, lo que eventualmente lo llevará a quedarse sin dinero. La sonrisa del daimon se hizo más y más pronunciada mientras hablaba. Entonces, ¿estás jugando un juego de desgaste? Yuko entrecerró los ojos mientras continuaba sonriendo bajo su abanico. De hecho, cuando finalmente se quede sin dinero o esté cerca de hacerlo, estaré allí para brindar apoyo financiero a su organización, a cambio de una pequeña parte de la organización, por supuesto. Yuichi se sintió un poco asqueroso al decirlo en voz alta, pero en realidad era la única forma factible en la que podía pensar cuando se trataba de hacerse con el control del negocio de Ken. Yuko simplemente asintió. Eso podría funcionar, querido señor, pero solo está asumiendo que la organización de Red Dot no se expandirá en absoluto. Mientras tanto, eso es un gran error de su parte. La mujer noble no estaba dispuesta a permitir que tal cosa sucediera. Ella ya consideraba a Ken como un diplomático y asesino altamente capaz. Su sentido de los negocios no era algo que ella conociera, pero ya decidió buscar formas de aliarse con él. Esa alianza traería más fondos a la Hermandad Oscura, y Yuko lo sabía muy bien. Pero no le dijo a Yuichi ni a nadie más en la mesa. Es una idea interesante, pero es posible que también tengamos que ofrecer menos recompensas a los bandidos. Solo necesitamos que no se note. Uno de los nobles en la mesa sintió la necesidad de agregar eso, y la mayoría de los otros nobles parecían estar de acuerdo. No creo que sea una buena idea. Ya estamos jugando con fuego, tratar de meter la mano no parece una buena idea. Mifune estaba firmemente en contra. No le importaba si Yuichi intentaba su plan para comprar la Hermandad Oscura, ya que no era algo que los dañara directamente y pudiera antagonizar al Punto Rojo. Pero en realidad obstaculizar su única fuente de ingresos haría que la Hermandad Oscura viniera por sus cabezas al 100%. Mifune no estaba asustado, claro, pero odiaba incluso pensar en el caos que se produciría después. Muchos civiles tendrían que sufrir si todos los nobles murieran. Eran, después de todo, lo único que defendía la ley en sus propias ciudades y pueblos vecinos.
Si fueran asesinados de manera sistemática y lo suficientemente rápida, entonces el crimen se volvería loco en cada pueblo. Bueno, ya nos estamos arriesgando con toda esta situación, digo que esperemos por ahora, esperemos a que naturalmente se queden sin recursos y luego nuestra delegación pueda ofrecer nuestra ayuda. Yuichi también parecía estar en contra. La idea de reducir manualmente los ingresos de Ken, ya que también quería evitar un conflicto. Los nobles parecían desanimados, pero no podían discutir con el daimim, así que simplemente dejaron de hablar. Sin embargo, una persona no tenía miedo de discutir con el daimim. El plan es realmente bueno, señor daimim. La melodiosa voz de Yuko resonó en toda la sala del trono, haciendo que todos la miraran con confusión. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer si la Hermandad Oscura también apunta a las recompensas de otros países? Yuko era la cabeza de un clan de comerciantes. Decidió al menos dar a conocer su experiencia en lo que respecta a su área de especialización, que era ganar dinero. Esa es de hecho una posibilidad. Sin embargo, los bandidos en general dejarán de apostar en cualquier lugar cerca de su organización. Y pronto se difundirán noticias sobre la Hermandad Oscura. A Yuichi no le importaba que sus ideas fueran desafiadas o cuestionadas. Él respondió de la misma manera, con una paciencia digna de un señor. Cuantos más bandidos eviten su área, más tendrá que distribuir sus fuerzas la Hermandad Oscura, y más lentamente llegarán sus ingresos. Lo que eventualmente conducirá a los mismos resultados. Yuichi ya había pensado en ese aspecto también, más bien, esperaba que sucediera. Después de todo, esperaba que la Hermandad Oscura buscara recompensas en las naciones elementales. Al igual que el propio Red Dot había buscado recompensas donde podía, persiguiendo rumores y escuchando susurros. Yuichi todavía confiaba en que la Hermandad Oscura eventualmente llegaría al punto en el que ya no serían autosuficientes, para él solo era cuestión de cuándo. Entendido, mi señor. Parece que ya ha pensado en todo. Yuko sonrió y se inclinó levemente hacia el daimim. Se podía escuchar a algunos nobles murmurando sobre la mujer noble, diciendo que una vez más habló fuera de lugar. Por desgracia, ser una mujer joven entre un grupo de ancianos fue bastante difícil. Yuko luchó un poco para que todos la trataran como a un igual. Les agradezco a todos por reunirse aquí, comenzaré a hacer los arreglos para los inspectores que visitarán la Hermandad Oscura mensualmente a partir de este día. El resto de ustedes pueden continuar con sus negocios como de costumbre, los convocaré a todos si algo requiere su atención. El daimim agitó su mano y todos los nobles y samuráis presentes se inclinaron y se fueron. Mifune se quedó, ya que los dos aún tendrían que discutir la seguridad del castillo. Y mientras todo eso sucedía, la persona que era la causa de todo ese revuelo simplemente paseaba por la ciudad sin ningún estrés. Ken caminó perezosamente por la capital de la Tierra de Hierro, acabando de salir de la reunión. Había ido mucho mejor de lo que esperaba, pero también se había preparado para ello. Estaba claro que su entrada tuvo mucho más impacto en los nobles presentes de lo que esperaba. Ken estaba un poco reacio a hacerlo al principio. Pero al final del día, era una especie de amenaza sutil, una forma de manipulación que necesitaba usar para inclinar la balanza a su favor. Pequeños trucos como esos eran su pan y mantequilla al final del día. Aunque nunca había estado demasiado acostumbrado a la diplomacia, especialmente al estado de cosas en lo que él consideraba una sociedad medieval atrasada. Incluso entonces, la Tierra de Hierro era mucho más moderna que las tierras circundantes. Ya que aborrecían absolutamente usar trabajo infantil o niños soldados. Sus técnicas y poderes también fueron impresionantes. Por lo que Ken había sentido en esa sala del trono, solo las pocas docenas de samuráis que se alineaban en el salón habrían sido suficientes para quemar Gras Village hasta los cimientos. Ken solo dedujo eso por la forma en que se habían comportado cuando hizo notar su presencia. La mayoría de ellos ya habían colocado sus manos sobre sus espadas, no hubo vacilación ni movimiento desperdiciado. Todos ellos estaban preparados para luchar contra Ken hasta la muerte con el lanzamiento de una moneda. Fue bastante encomiable. Mifune mismo también era poderoso. El general de la Tierra de Hierro tenía un aura propia, pero Ken todavía confiaba en enfrentarse a ellos. Es posible que necesite entrenar un poco más, es probable que todos en esa habitación me hayan lastimado incluso en mi modo sabio escalado. Los samuráis entrenados siempre podían cubrir sus espadas con chakra.
Y su poder de corte generalmente difería en la clasificación, pero cada samurái allí le dio a Ken la sensación de que sería molesto pelear. Ninjutsu normal y genjutsu son bastante ineficaces contra mí. En realidad, luchar contra un ejército de samuráis podría ser más difícil que 3 Grass Villages al mismo tiempo. Esa pequeña reunión ayudó a darle a Ken cierta perspectiva, por lo que ahora simplemente paseaba por las calles, escuchaba algunas noticias interesantes y estudiaba casualmente las defensas de la capital. La capital en sí era una ciudad bastante grande, con el castillo construido en el centro. Fue construido en un lugar bastante pintoresco, justo en la boca de una de las montañas Wolf. Las 3 grandes montañas que formaban los 3 lobos. La ciudad en sí estaba cubierta de nieve gracias a la extraña forma de la montaña, que casi actuaba como un techo contra la lluvia y la nieve de arriba. La montaña en sí era masiva y estable, por lo que tampoco había peligro de que se cayera. Todos caminaron por las calles con una sonrisa en sus rostros. Nadie reconoció al punto rojo, ya que en realidad solo era conocido en el mundo shinobi. Esto es bastante pacífico. Ken respiró hondo, moviendo su máscara ligeramente hacia un lado para descubrir su boca mientras exhalaba una pequeña nube de niebla y sonreía un poco. El sonido de los niños jugando en la distancia. El sonido de los comerciantes haciendo negocios. El sonido de los borrachos cantando, todo era tan agradable al oído. Pero había un sonido que no sonaba como los demás. El sonido de las espadas chocando. Ken inmediatamente volvió la cabeza en esa dirección. Inclinando la cabeza ligeramente, antes de desaparecer instantáneamente de su ubicación. Sorprendiendo a algunas de las personas cercanas que habían estado mirando hacia él. ¿También podría echarle un vistazo? Narración POV. Ahora, Ken no se habría sorprendido si hubiera escuchado espadas chocando en la tierra de hierro de todos los lugares. Pero el hecho de que viniera de un callejón al azar en lugar de un campo de entrenamiento fue un poco interesante. También estaba el hecho de que el olor a sangre impregnaba el área, aunque era débil. ¿Quién sería tan atrevido como para empezar a matar en medio de la capital? Ken honestamente no tenía ni idea, pero estaba a punto de averiguarlo. Al llegar a ese callejón, se enfrentó a una escena bastante intrigante. 3 personas vestidas como ninjas y 2 vestidos como samuráis acorralando a un solo samurái que estaba haciendo todo lo posible para proteger lo que Ken supuso que era una joven noble. Parecía estar vestida con ropa bastante cara, pero Ken realmente no podía decir mucho más sobre sus rasgos. Llevaba un velo bastante extraño, que cubría la mayor parte de su rostro. Cerca de ellos, estaban los cadáveres de otros 2 samuráis, que parecían haber sido apuñalados por la espalda. Ah, las payasadas habituales entre asesinos. Infiltración y puñaladas por la espalda, verdaderos clásicos en nuestra línea de trabajo. Ken podía apreciar un trabajo decente cuando estaba frente a él. Pero habían cometido un gran error. El samurái que están acorralando, se ve mucho más fuerte que ellos, pero es probable que esté atrapado protegiendo a esa chica, por lo que no puede hacer todo lo posible. Los 5 asesinos deberían haber tenido como objetivo terminar esto lo antes posible. Por desgracia, ya atrajo una atención no deseada después de todo. Los asesinos y los samuráis más fuertes, que Ken asumió que eran un Hatamoto, parecían estar atrapados en un punto muerto durante unos segundos. Los asesinos sabían que acercarse a los Hatamoto definitivamente conduciría a la muerte de uno de ellos. Ken tuvo mucho tiempo para intervenir, la verdadera pregunta era si valía la pena su tiempo. Nobles asesinados no es exactamente raro, aunque no veo cómo una joven como ella merece tal trato. El espadachín ciego se quedó allí por un segundo, agachado en un techo y estudiando la situación un poco más. Sorprendentemente, los asesinos comenzaron a hablar. TSK, Hatamoto. Ya deja de resistirte, sabes que es inútil. Nosotros 5 podemos matarte fácilmente. Entrega a Lady Arada e incluso podemos compartir el rescate contigo. Ken levantó una ceja al escuchar eso. Entonces, no asesinos, secuestradores, aún así, hicieron un plan bastante elaborado para atrapar a quien sea que sea esta Lady Arada. El Hatamoto simplemente miró a los 5 hombres con odio en sus ojos, la joven detrás de él temblaba un poco de miedo. Incluso te dejaremos jugar con ella también. Uno de los otros secuestradores también trató de seducir a Hatamoto, pero solo recibió un grito de enojo. Sucios animales. Ella no es más que una adolescente.
El Atamoto frunció el ceño profundamente, agarrando su espada con más fuerza en sus manos. Ok, pueden haber planeado esto bien, pero no todos son inteligentes. Ken negó un poco con la cabeza al escuchar el intercambio. Supongo que podría matarlos, sería tan fácil como respirar. Pero también podría rastrearlos por un tiempo, esperar a que el padre de la dama pague la recompensa y robarles el dinero después. Ken estaba pensando seriamente en eso, antes de que se diera cuenta. Espera un momento, ¿no era el apellido del Daimyo Arada? Ken sonrió maliciosamente bajo su máscara. Sí, lo es, supongo que involucrarse en esto de repente valió la pena. El espadachín ciego caminó por los tejados sin hacer ningún sonido, sonrió mientras caminaba con pasos despreocupados. Valió mucho la pena conseguir que el Daimyo le debiera un favor. Un favor como ese valía mucho más que cualquier cantidad de dinero. Sin embargo, Ken no interfirió inmediatamente. Un buen agricultor siempre sabía esperar a que la fruta estuviera lo suficientemente madura para la recolección. En cambio, Ken observó al justo Atamoto pelear con honor. Los 5 secuestradores rápidamente se acercaron a Atamoto cuando notaron que no podían sobornarlo. En el momento en que dieron un paso adelante, la espada de Atamoto ya estaba apuntando al cuello de uno de los hombres. Incluso herido, era más que capaz de defenderse. El Atamoto decapitó a uno de los secuestradores al instante, mientras que el resto esquivó su corte con espacio de sobra. Uno de los secuestradores arrojó un kunai a la noble dama, lo que obligó a Atamoto a bloquearlo con su espada, mientras que otro se le acercó y lo apuñaló en el estómago. Mierda, el Atamoto frunció el ceño al ver sus movimientos sucios, pero aún así logró patear la hoja, haciendo que solo rozara su costado en lugar de destriparlo vivo. Desafortunadamente, quedó abierto, ya que uno de los otros secuestradores se hizo a un lado y le dio una patada en la otra pierna, rompiendo el equilibrio y provocando que cayera al suelo. Mierda. Mierda. El Atamoto sabía muy bien que la situación no era nada buena para él. Morir. El secuestrador apuñaló rápidamente al samurái caído. El Atamoto logró alejarse rodando a tiempo, cortando a uno de los secuestradores en dos antes de que su espada fuera bloqueada por otro de los secuestradores. Ambos espadachines estaban cubriendo sus armas con chakra afilado. Pero el cansado Atamoto fue, desafortunadamente, el que cedió primero, cuando su espada se rompió y los secuestradores más fuertes lo cortaron en el pecho. Lo siento, mi señor, eso fue todo lo que Atamoto pudo pensar mientras caía al suelo. TSK, samurái problemático. Tuve que matar a 2 de mis soldados antes de croar, ¿eh? Dijo el fuerte secuestrador barra líder del círculo mientras apuntaba con su espada al samurái caído, preparado para acabar con él. Miró a la noble dama con una sonrisa sádica mientras su espada brillaba. Sus ojos brillaron de placer al ver su miedo. Lady Arada pareció ponerse completamente blanca al ver a su guardia en el suelo. Sabía qué destino le esperaba. Simplemente cerró los ojos, no queriendo ver al hombre que había luchado para protegerla morir de una manera tan cruel. Una cosa era segura, se arrepintió de no haber convencido a Mifune para que le enseñara a manejar una espada. Justo cuando sus esperanzas se estaban desvaneciendo, una voz que no reconoció habló, ¿lo extraño? Parecía estar muy cerca de ella. Ahora, esta es una escena bastante extraña para encontrarse en una ciudad tan hermosa. El Ring líder detuvo inmediatamente sus acciones cuando escuchó esa voz, su espada también se congeló en su lugar. Pero no porque él lo quisiera, no. El líder del Ring miró hacia abajo y vio a un hombre bajo enmascarado con cabello largo y puntiagudo agachado junto al Atamoto. No era otro que Ken. Y solo sostenía la katana del secuestrador en su lugar con su mano desnuda. Agarrándolo por su parte desafilada sin temblar ni un poco, sin importar cuánta fuerza intentara aplicar el secuestrador. Los niños no deberían jugar con armas. El hombre enmascarado se quedó tan quieto como una estatua, aparentemente mirando al fuerte secuestrador a través de su máscara. El espadachín ciego luego agarró la hoja con fuerza, causando que aparecieran grietas por todas partes en la hoja. Antes de que se derrumbara por completo, Ken la infundió con su propio chakra, lo que provocó que la luz cubriera toda la hoja, incluida la empuñadura, lo que terminó conmocionando al secuestrador y obligándolo a soltarla y saltar hacia sus camaradas. ¿Qué diablos quieres? ¿Es una especie de guardia oculto o algo así? ¿El Daimyo de la Tierra del Hierro realmente contrataría gente tan astuta? El secuestrador estaba confundido, pero aún no entró en pánico.
Bueno, estaba aburrido un poco antes. Ver cómo tu sangre se derrama podría hacer que mi día sea un poco más brillante. Ken asintió antes de ponerse de pie. Sonrió un poco debajo de su máscara mientras giraba su cabeza hacia lo que supuso era la hija del Daimon detrás de él. Todavía parecía petrificada por el miedo, pero eso era probablemente porque ella tampoco lo conocía. Al principio, Blind Swordsman quería esperar a que Atamoto muriera, y luego lanzarse cuando las cosas se veían peor. Pero ver al hombre pelear con su vida en la línea de esa manera logró que Ken lo respetara. Además, también se sintió como un momento lo suficientemente apropiado para intervenir. La fruta estaba lo suficientemente madura. Ahora, no hay necesidad de ir tan lejos. Apuesto a que solo eres un mercenario al azar, ¿verdad? Todos podemos dividir el rescate. 2 de mis hombres ya murieron aquí, así que puedes obtener una parte decente. El secuestrador se apresuró a tratar de atraer a Ken. Después de todo, estaba bastante seguro de que Ken no estaba asociado con el Daimim, por lo que al menos quería probar suerte. ¿Solo 2 de tus hombres murieron hoy? Ken simplemente inclinó la cabeza, sin responder a la pregunta, sino haciendo una pregunta propia. ¿Está usted seguro de eso? La voz del espadachín enmascarado envió un escalofrío por la espalda del secuestrador. Inmediatamente se dio la vuelta para mirar a sus subordinados. Los dos estaban inmóviles, con los brazos levantados. Era como si estuvieran petrificados, con la cabeza tan retorcida que casi se parten. Alguien les había torcido el cuello con tanta ferocidad que superaba un ángulo de 360 grados. Era casi como si alguien hubiera intentado desenroscarles la cabeza del cuerpo. La espalda del ring líder estaba llena de sudor frío cuando notó que sus cuerpos estaban siendo sostenidos por un alambre de metal, colgados para exhibirlos. Cuando, el secuestrador se llenó instantáneamente de pavor, y la atención de la chica noble también se centró finalmente en los otros secuestradores, y ella también casi se tapó la boca y casi vomitó de disgusto. La gente en estos días realmente necesita aprender a prestar más atención a su entorno. Ken simplemente negó con la cabeza, fingiendo decepción mientras se cruzaba de brazos. Te daré lo que quieras. Por favor, perdóname. El secuestrador se puso de rodillas al instante, sabiendo que no había forma de que matara o escapara del hombre que tenía delante. ¿Oh no? Repuesto. Ken inmediatamente se convirtió en un borrón y apareció justo detrás del secuestrador arrodillado. El secuestrador quedó inconsciente antes de que tuviera los medios para reaccionar. Recibió una patada de hacha en la cabeza. La calle debajo de él se agrietó fuertemente. No te preocupes, no morirás. Estoy seguro de que el Daimim apreciará tener a alguien a quien torturar e interrogar sobre este asunto. Ken ni siquiera estaba pensando en matar al hombre en primer lugar. Si lo hubiera querido muerto, entonces habría muerto antes de que se intercambiaran palabras, al igual que sus camaradas detrás de él. ¿Quién eres? ¿Eres contratado por mi padre? La chica noble finalmente reunió el coraje para ponerse de pie, mirando a Ken con ojos cautelosos. Lady Arada, ¿verdad? No estoy bajo el empleo de su padre. Pero soy un socio suyo. Ken caminó hacia ella lentamente, acercándose a ella con cuidado para no asustarla de ninguna manera. Pareció funcionar, ya que la noble chica se compuso y se calmó mucho más ahora que sabía que el hombre frente a ella estaba relacionado con su padre. Ya veo, gracias por su ayuda, señor. Ken. Puedes llamarme Ken. El espadachín ciego luego giró la cabeza y arrojó un pequeño trozo de papel al aire. El papel procedió a explotar. Fue una pequeña explosión, pero fue suficiente para hacer eco en toda la ciudad. Te puedes llamarme Joe. Gracias por alertar a los guardias. Joe estaba un poco asustado por la repentina explosión. Pero afortunadamente descubrió para qué era con bastante rapidez. No hay problema. Yo mismo podría acompañarte al castillo, pero acabo de salir de allí y no quiero hacer las cosas incómodas. Ken asintió a la joven frente a él. La sonrisa de Joe tembló un poco cuando escuchó eso. ¿Te preocupa la incomodidad en esta situación? Bueno, por cómo se ven los otros secuestradores, supongo que esto no es tan especial para él. Joe suspiró un poco internamente al recordar la vista de los 2 secuestradores de pie con la cabeza torcida. Todavía era una escena escalofriante para ella, una que seguramente la seguiría en sus pesadillas. Aunque, el hecho de que la persona que era capaz de hacer tal cosa la salvara ciertamente la ayudaría de dormir por la noche.
Y yo con mucho gusto te invitaré de regreso al castillo, estoy seguro de que a mi padre le encantaría recompensarte generosamente por tu servicio. Joe se inclinó levemente en agradecimiento al hablar. Agradezco el pensamiento, jovencita, pero estaré bien. Solo dile a tu padre que me debe mucho. Ken solo agitó su mano con desdén, sonriendo un poco bajo su máscara mientras comenzaba a alejarse. Pepero, tal vez quieras recompensar al samurái que te protegió antes de que viniera aquí. Si no fuera por él, te habría sido mucho antes de que yo llegara a la escena. Aparentemente, a Ken no le molestó interrumpir a lo que era esencialmente la princesa de la Tierra de Hierro. Joe estaba un poco desconcertada por eso, estaba acostumbrada a que la gente la tratara con respeto, pero ver la espalda del asesino enmascarado alejarse cada vez más le dio una sensación extraña. Supongo que algunas personas pueden andar por el mundo sin ningún miedo. Los ojos de Joe brillaron, y ahora miró los cadáveres colgados de sus futuros secuestradores bajo una luz diferente. Ahora parecía más una obra de arte morbosa que la escena bárbara que había visto antes. Quiero ser así algún día. La joven apretó los puños y sonrió debajo de su velo, mirando una vez más en la dirección en la que Ken se había ido, queriendo ir tras él, solo para notar que ya no estaba a la vista. Estoy seguro de que lo encontraré de nuevo, quiero que él también me enseñe, necesito volverme más fuerte. Narración POF. Yuichi no tardó mucho en enterarse de lo que había sucedido, Mifune podía sentir la ira que emanaba de él, estaba claro que alguien iba a ser ejecutado. Después de todo, Joe era solo una niña de 12 años, ni siquiera había recibido ningún entrenamiento en lo que respecta a la lucha, ya que Yuichi quería que se mantuviera alejada de ese mundo tanto como fuera posible. Sin embargo, parecía que había sido un error de su parte, en verdad, una niña de 12 años no habría tenido mucho que hacer contra 5 hombres adultos, pero al menos podría haber intentado escapar por su cuenta y llamar a los guardias. Mifune estaba bastante enojado porque los secuestradores también se habían infiltrado de alguna manera en sus fuerzas. Tal cosa era inaceptable. Inmediatamente inició una investigación interna y todos los cadáveres fueron recuperados y debían ser identificados. Los guardias se perturbaron al encontrarse con los cuerpos, más específicamente los 2 que habían sido colgados para exhibirlos en el callejón. Yuichi se preocupó de inmediato por el estado mental de su hija al enterarse del estado de los cuerpos. Ciertamente fue el trabajo de un maníaco sediento de sangre, pero parecía que el maníaco sediento de sangre fue el que salvó la vida de su hija. Yuichi quería buscar al hombre y reclutarlo al principio, pero luego su hija le dijo su nombre, así como el hecho de que aparentemente eran socios. El punto rojo. No era sorprendente que Ken fuera capaz de tal brutalidad. Ya había dejado constancia de que persiguió sin piedad a los bandidos e incluso atacó una aldea oculta. Lo más importante era el hecho de que ahora Yuichi le debía un favor. Creo que mis planes para adquirir la Hermandad Oscura tendrán que posponerse por ahora. Todavía iba a aprovechar la oportunidad si se presentaba, pero ahora Yuichi necesitaba buscar diferentes formas de integrar la organización en sus sistemas. Mifune se fue a inspeccionar los cuerpos y a interrogar personalmente al único sobreviviente cuya cabeza había sido incrustada en el suelo. Mientras todo eso sucedía, Joe estaba teniendo un momento bastante agotador, ya que ahora estaba atrapada en su habitación por un tiempo. Había hecho todo lo posible para contarles a todos lo que había sucedido y entró en detalles para describir cómo el samurái que la había protegido luchó valientemente, mereciendo su título. Yuichi no estaba satisfecho porque el hombre había fallado, pero las probabilidades estaban en su contra, por lo que decidió recompensarlo por sus esfuerzos de todos modos, ya que su hija estaba a salvo gracias a él. Sin embargo, también describió a Ken de una manera preocupantemente positiva. Parecía emocionada de explicar cómo había despachado fácilmente a los 3 secuestradores restantes antes de que pudiera reaccionar. Yuichi estaba un poco preocupado por su entusiasmo. La propia Yue, por alguna razón, estaba mucho menos molesta por los cadáveres mutilados que los guardias que patrullaban la escena. En realidad, la encontraron mirándolos en los informes. Aunque afirmaron que parecía petrificada. Por aburrimiento, comenzó a jugar con unos cuchillos de cocina, tirándolos a la pared con una sonrisa en su rostro. En su mente, imaginó cables metálicos conectados a todos los cuchillos, mientras continuaba jugando. La princesita había encontrado una nueva pasión. Sin embargo, era discutible si era lindo o morboso. Ella se había endurecido un poco.
Le pediré a papá que deje que Ken me enseñe, dijo que eran socios, y papá parecía conocerlo. No hace falta decir que Yuichi iba a tener un gran dolor de cabeza que manejar en el futuro. Sin embargo, Ken no estaba pensando en nada de eso. No se molestó en considerar cómo afectarían sus acciones a la joven mente impresionable de la princesa, ni le importó. En cambio, comenzó a dirigirse a casa después de esquivar a los guardias que patrullaban. Dejó la ciudad fácilmente a pesar del cierre, mezclándose con el entorno e incluso transformándose en una araña y arrastrándose por las murallas de la ciudad y por encima de ellas. El jutsu de transformación se volvió mucho más útil para él después de que Toso le enseñó algunos trucos, como el hecho de que podía transformarse en objetos inanimados y animales. Esa parte era algo que no había sido cubierto en el pequeño folleto que uno de sus padres le había conseguido. Ken no había llegado a usarlo a menudo, tenía una desventaja bastante obvia. Para usar la transformación, tendría que canalizar continuamente su chakra, lo que lo haría más fácil de detectar para los shinobis de tipo sensorial. Afortunadamente, parecía que la Tierra de Hierro no tenía muchos sensores en la parte de la pared que eligió Ken. No es que hubiera importado. No era como si Ken estuviera en guerra con la Tierra de Hierro, solo estaba probando sus defensas y preparándose para el futuro. Puedo esperar que estén mucho más en guardia si comienzan a pelear conmigo en el futuro, especialmente Yuichi, probablemente comenzará a usar dobles de cuerpo mientras yo esté cerca. No era raro que los señores usaran dobles de cuerpo. Ken también lo sabía, en su mente, ya había hecho un plan para matar a todos los que había conocido en esa habitación. Si necesitaría o no hacer uso de sus planes, bueno, eso dependía totalmente de ellos. Para él, era algo a lo que estaba acostumbrado. Ten un plan para matar a todos los que conozcas, aunque sonaba un poco tonto, era una regla fundamental para un asesino. Ya sea aliado o enemigo, debes estar preparado para matarlos bajo cualquier circunstancia. Así también Ken había logrado matar a todos los aliados que lo habían traicionado antes de ser atrapado por la policía porque estaba alerta en todo momento, preparado para matarlos en cualquier momento. Siempre se aseguraba de estudiar las debilidades de todas y cada una de las personas con las que trabajaba o contra las que trabajaba. Y él siempre lucharía y formaría sus planes en torno a dichas debilidades. Por desgracia, todavía era un humano en ese entonces. Es posible que los haya superado en habilidades, pero aún lo superaban en número y estaba gravemente herido. Afortunadamente, ya no era un ser humano cualquiera, ahora era algo más parecido a un fenómeno de la naturaleza, alguien que superaba con creces la fuerza, la velocidad y la destreza de los humanos normales. Ahora, podría llevar a cabo sus planes mucho más fácilmente. Los 7 espadachines de la niebla, Ken ya había señalado su paradero, podía vengarse en cualquier momento si quería simplemente matarlos. Pero simplemente matarlos no iba a ser lo suficientemente agradable. Tal vez al principio se habría conformado con derramar sus entrañas en el suelo con sus propias manos, pero ahora tenía otros planes para ellos. Por desgracia, dichos planes requerían que la ola de reclutas fuera entrenada durante al menos 2 años más. Después de todo, iban a jugar un papel en su plan. Los espadachines solo tendrían que esperar su turno para morir. Ken también tenía algunos planes para vengarse del Señor de la Tierra que ofrecían recompensas por las cabezas de los miembros de su familia. Pero decidió no matarlo en absoluto, los miembros de su familia eran criminales, y eso era innegable. Los desertores fueron tratados con dureza en la Tierra de Hierro, por lo que Ken no podía culpar por completo solo al Daimim. Él decidiría qué hacer con ellos después de encargarse de los espadachines de la niebla. Después de todo, la venganza era un plato que se servía frío. Ken siempre había sido un hombre paciente. No sintió la necesidad de una satisfacción momentánea. El espadachín ciego corrió por el bosque con una sonrisa debajo de su máscara. Se preguntó por un segundo si regresar a su base o hacer una pequeña caminata y cazar algunas recompensas por su cuenta. Después de un poco de deliberación, Ken decidió que primero iría a casa, haría que Toso preparara algunas recompensas para que las cazara y luego se iría a una misión. Después de todo, no había necesidad de que se quedara en su base en todo momento. Toso y Saburo eran más que capaces de entrenar a los jóvenes reclutas y a Akira. De una manera retorcida, Saburo ya se había convertido en el maestro Jonin que Akira nunca había tenido. Como Strauman tenía una gran experiencia, y Akira era algo así como un libro en blanco.
La situación solo se torció un poco porque Saburo inicialmente había tratado de matar a Akira sin descanso. Pero el antiguo ladrón convertido en asesino no se lo guardó en su contra, así que todo estaba bien. Saburo ya había logrado hacerse amigo de Akira, pero Toso no parecía confiar en él ni un poco. Al tener más experiencia en la vida, podía decir que Saburo era tan falso como una persona podía ser. Un hombre que diría cualquier cosa para hacerte sentir mejor contigo mismo y elevar tu opinión sobre ellos. Saburo claramente siguió alguna agenda oculta, razón por la cual Toso simplemente no podía permitirse estar cómodo con él. Ken también era muy consciente de eso. Pero sabía que Saburo no era tan estúpido como para traicionarlo. Mientras sus intereses se alinearan, entonces todo estaría bien. Y si llegaba el día en que Saburo actuaría mal, entonces Ken confiaba en poder ponerlo en su lugar. No importaba cuánto intentara ocultar su cuerpo original, el espadachín ciego siempre podría encontrarlo. Ken no tardó más de 2 días en llegar de vuelta a su casa. Entró en el pueblo con una sonrisa en su rostro. Los clones de Saburo que custodiaban la entrada al pueblo simplemente asintieron con la cabeza. Al entrar, Ken notó que la mitad de los reclutas estaban ocupados siendo entrenados en las cuevas, mientras que los demás estaban en el campo aún entrenando sus cuerpos. Toso realmente eligió niños con potencial, supongo que tuvo suerte, no es que fuera selectivo, aceptaba a cualquiera que quisiera unirse, incluso a niños a los que les faltaba una extremidad. Entre los reclutas, Ken pudo sentir a 2 niños a los que les faltaba un brazo, uno de ellos parecía estar ciego de un ojo. Y a otro sorprendentemente le faltaba una pierna. Después de todo, los huérfanos de guerra no siempre salían ilesos de la guerra. Ahora bien, el niño sin la pierna era un caso especial. Ken se aseguraría de recibir un entrenamiento riguroso, pero no planeaba enviar a ese niño en particular a ninguna misión a menos que lograra demostrar su valía a pesar de su discapacidad. Ken no quería que los huérfanos que acogía terminaran muriendo bajo su cuidado. Simplemente se sentía extraño para él tratarlos a todos como recursos cuando siempre dejaban su entrenamiento para saludarlo. Muchos de ellos lo llamaban padre. Ken nunca había tenido hijos propios, bueno, ninguno que él supiera. Pero en general, fue un solitario durante toda su primera vida, y su única familia fueron sus padres en su segunda vida. Aún así, su tiempo con ellos lo había convertido en la persona en la que se convirtió, razón por la cual también quería vengarlos aún más. Un paso a la vez, no hay necesidad de apresurarse, deja que todas las piezas encajen en su lugar. Ken se sentó en su oficina, se quitó la máscara y la colocó a un lado. Su flequillo ahora cubría la parte de su rostro donde deberían haber estado sus ojos. No estaban lo suficientemente cerca para cubrir las 2 fosas nasales sin nariz que estaban un poco por encima de su boca. Creo que me toca un corte de pelo. Saburo, dile a Toso que venga un rato. Ken habló mientras sacudía la cabeza y cruzaba las piernas. Saburo no estaba en la habitación, pero sus clones en la puerta podían escucharlo. Podía sentir a uno de los clones asentir, pero ninguno de ellos se movió. Toso llegó un poco más tarde, con un poco de polvo en la ropa, recién salido de las cuevas después de entrenar a los niños. Maestro, me alegro de que haya regresado tan pronto, espero que todo haya ido bien. Toso se arrodilló inmediatamente después de entrar en la habitación y cerrar la puerta, su rostro enmascarado mirando el rostro inexpresivo de Ken. Todo salió bien, incluso mucho mejor de lo esperado. Ahora somos aliados, en cierto modo, con la Tierra de Hierro. Ken asintió mientras hablaba. Me resulta difícil creer que la Tierra de Hierro se vuelva aliada con una organización extraviada. Otra voz se unió a la conversación, y Saburo entró en la habitación con una mirada curiosa en sus ojos. Puedes encontrarlo difícil de creer, pero sucedió. Ya sea por intimidación o carisma, parece que al menos los nobles piensan que vale la pena mantenernos cerca más que de otra manera. A Ken no le molestó la presencia de Saburo, esperaba que él también apareciera. Sin embargo, Akira probablemente todavía estaba entrenando en las cuevas. Ya veo. Me encantaría saber más sobre lo que sucedió en detalle. Saburo asintió un poco, Toso no dijo nada, pero Ken podía sentir que él también tenía curiosidad. Entraré en detalles en una fecha posterior. Por ahora, tengo ganas de dar un paseo. Recoger una recompensa o 2 en el proceso. Toso asintió cuando finalmente se levantó, se sacudió el polvo y caminó hacia el lado de su líder.
Seleccionaré algunos objetivos interesantes para usted, señor. De hecho, yo mismo tenía mis ojos puestos en uno. Ken volvió la cabeza hacia Toso, sonriendo un poco mientras su curiosidad aumentaba un poco. ¿Encontraste algo interesante entre los carteles de recompensas? Saburo también parecía un poco curioso acerca de lo que había encontrado su socio. No entre los carteles de recompensas, pero sí encontré una solicitud personal dirigida a nosotros, pidiéndonos que investiguemos algo llamado culto de Hassin. Toso sacó una pequeña carta sin sellar y la colocó sobre la mesa. ¿Culto de Hassin?